estamos de regreso. Ay, se oye mucho la música. Queridos hermanos, Ya estamos de regreso en Entre Mártires y Vírgenes. Como cada semana. Su programa favorito. su programa favorito. En plataformas de audio y en YouTube. Y iba a decir de video, pero nomás estamos en YouTube. Ya sabe, uno de inventada. Sí. Pues ya estamos de regreso en Entre Mártires y Vírgenes, donde vamos a hacer una revisión muy superficial y muy subjetiva de la vida, obra y milagros de Cesáreo. Ay, no se me queda su apellido, tú. Cesáreo Gavarain. ¿Quién es Cesáreo Gavarain? Pues es ni más ni menos que el autor de esta canción y de muchas otras. Pues bueno, como ya dijimos, vamos a hablar hoy de este distinguidísimo personaje, porque no se podría quedar sin su episodio, ¿verdad? No es ni su cumpleaños ni nada, pero como... Ni tampoco santo ni hizo milagros, güey, pero no, bueno. tampoco. Pero como no he podido avanzar con lo de Los Ángeles, pues dije, pues nada más. Y para que no quepa duda de las ganas que se le echaron a este episodio, la fuente que traigo es ni más ni menos que de Wikipedia. Nació en Hernani, España, en 1936. ¿Qué? Es sacerdote y compositor de canciones litúrgicas como Pescador de Hombres, que era la que estábamos oyendo al principio, o La muerte no es el final, que a la postre se hizo himno de los caídos de las Fuerzas Armadas Españolas. A los 10 años ingresó al Seminario Menor de Zaragoza, donde ¿10? A los 10 años, al Seminario Menor, o sea, para chamacos, donde recibió los primeros estudios musicales. O sea, ahí empezó sus andares, a desarrollar su don de compositor. A los 16 años, o sea, en 1952, pasó al Seminario Mayor de San Sebastián. Es ordenado sacerdote a los 23 años, o sea, en 1959. Ya ordenado se encarga de la capellanía del Colegio de Hermanos Maristas de Anzuola. A los 28 años ocupa la capellanía de la Residencia de Mayores de Zaragoza, o sea, en 1964. A los 30 pasa a la capellanía del Colegio Chamberí de Hermanos Maristas de Madrid, donde empezó su actividad como compositor desde 1966. O sea, ahí ya empezó que Señor, me has mirado mis ojos, sí, la del viñador. Un racimo dorado por el sol. Ahí. El racimo que corta el leñador. Y entonces ahí en la residencia de mayores de Zaragoza, no, ahí no fue. ¿En dónde dije? En el Colegio Chamberí de Hermanos Maristas, ahí empezó su actividad como compositor. Aquí ya viene ya empezamos con... Es que tampoco su biografía tampoco está así que digas, uy, qué nutrida está. Y eso que creo que está como medio baneado, fíjate. Porque busqué en portales de todos lados una biografía así más nutrida y no encontré. Pues todo lo que encontré es exactamente lo que está en Wikipedia, en todos los portales. Me imagino por qué. Sí, bueno, en 1978 es expulsado de esta capellanía de Hermanos Maristas de Chamberí, tras ser acusado de un supuesto abuso de menores. Supuesto hasta entonces. En 1980, a sus 44 años, es nombrado coadjuntor de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, así como responsable de formación religiosa en el Colegio de San Fernando. Juan Pablo II lo nombró capellán de su santidad, o sea, era su capellán de Juan Pablo II. A la madre. El 21 de marzo de 1979, o sea, el día de Benito Juárez. Dijo, ese mero día te voy a nombrar. ¿Cómo te quedas? Capellán. ¿Cómo te quedas? Esto como reconocimiento a su trabajo en la música religiosa. Consiguió un disco de oro. Es el único miembro de la iglesia que ha obtenido un disco de oro. No hay nadie más. Y aquí ya viene el dato feo. En agosto de 2021, el diario El País recordó el episodio de 1978 cuando fue acusado de un supuesto abuso de menores. ¿Será que pasamos a eso?
Porque de aquí ya... ¿Hay alguna otra cosa interesante que saber de su de biografía? Pues que se murió en 1990. Se murió antes de llegar al nuevo siglo. Sí, y pues bueno, prácticamente esa es su vida. Uh-huh. Y aquí lo sabroso del asunto de esto es el artículo del País, Uh-huh. que lo tengo aquí impreso todo. A color, por cierto. Color, Normalmente pues. lo hacen en hojas recicladas y así como que... Es que ya se me acabaron mis hojas recicladas, me voy a traer unas de la oficina. ahorrando tinta y todo el desmadre. Entonces me imagino que se viene fuerte el tema. Ay, güey. Está fuerte. Así está que fuerte. agárrense. Entonces, el diario en todas sus formas, digital y físico del País, Uh-huh. Diario Español, publica en su publicación del 7 de agosto del 2021, artículo de Íñigo Domínguez y de Julio Núñez. Uh-huh. Lo titula así: Tú has venido a la orilla, lo entrecomilla. Uh-huh. El cura que compuso las canciones de misa más famosas, acusado de abusos. Cesáreo Gavarain, autor de las principales composiciones litúrgicas modernas y un ícono de la Iglesia española, fue denunciado y expulsado de los maristas de Madrid en los 70, pero luego fue nombrado prelado personal por Juan Pablo II. Ese es el subtítulo. Uh-huh. ¿No? Prelado. Ya ves que el periódico es así muy amarillista, te pone primero así la nota y luego Uh-huh. una subnota y luego Uh-huh. ya desarrollan, ¿no? Claro. Es que hay que generar interés. Claro. Y empieza. Otra vez repite. Tú has venido a la orilla. Uh-huh. Así empieza una de las canciones de misa más populares en el mundo, Pescador de Hombres, compuesta en 1974 por el sacerdote vasco Cesáreo Gavarain, Uh-huh. autor de unos 500 temas litúrgicos y el único cura que ha sido disco de oro. Para que no se anden perros. Uh-huh. Iba a decir algo políticamente incorrecto. Creo que estas cubas sí ya... Entonces, único cura que ha sido disco de oro en España. En España. O sea, que habrá otros en otros países. ¿Como Yo pensé religiosos? que era- Ajá. Yo pensé que era el único en el mundo. Pero acá dice en España. O sea, hacen énfasis en eso. A ver, vamos viendo. Quizá Ajá, en lo que hay tú otros platicas, discos mano. de oro católicos en otros países, ¿verdad? Toda una institución en la Iglesia Católica Española que llegó a ser prelado personal de Juan Pablo II, ya lo habíamos leído, en 1979 hasta su muerte en 1991, dice acá, Uh-huh. con 54 años. O sea, desde el 79 hasta que se murió fue capellán de Juan Pablo II. Yo no sabía, fíjate. Uh-huh. Es que ve, o sea, el desmadre con el Papa Juan Pablo II fue lo que mucha gente le reclamó ya una vez extinta su vida, fue que él fue cómplice de encubrir a varios pederastas, güey. Sí, entre ellos Macías Maciel, ¿no? Ajá, sí, creo que sí. Sí. Falta su episodio también. Sí. Sí, pues que fue capellán de Karol Wojtyła hasta 1991, hasta que se murió el hijo de la verga. Dice, sin embargo, tenía una cara oculta que 4 ex alumnos del Colegio de los Maristas de Chamberí, en Madrid, donde era capellán y director espiritual, han querido desvelar a El País y dicen, entre comillas, era como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ah, ching. Por un lado, un cura carismático, popular, amigo de deportistas famosos y del Papa, y por otro, un pederasta. Algo inimaginable por todos los que le admiraban. Por los que le admiran, perdón. Acusa Eduardo Mendoza. Ay, con nombres y todo. Claro. Aquí hay que tener los recibos, güey. Claro, los datos. Acusa Eduardo Mendoza, de 57 años. Él fue quien lo denunció ante su tutor en 1978. Una decisión que, según estos testimonios, acarreó la expulsión de Gavarain del centro. Tanto los maristas como la Arquidiócesis de Madrid van a abrir una investigación. O sea, apenas en 2021 iban a abrir una investigación. Es que te digo, justo mucha gente le reclamó eso, no solamente a la iglesia, sino al Papa, de que fue
encubridor de muchas personas que incurrieron en esas faltas, güey. Porque estaba ese vato. Estaba, creo que estuvo también el desmadre en Boston. Sí. Que también hubo un gran escándalo. Ah, ¿no has visto esa película? Sí, sí la he visto, güey. No mames, está horrible. ¿Cómo se llama? Spotlight. O sea, no te enseñan cosas No te enseñan nada. Ajá. O sea, la pura investigación de los periodistas. Ajá. Y ya con eso te quedas así de verga. En Irlanda creo que también hubo un desmadre durante esa época muy fuerte. En México también estuvo esta onda con el padre Maciel. Y todo pasando bajo las barbas imaginarias de Juan Pablo II, güey. No. Ah, bueno, ya tenías el dato de los discos de oro de Ajá. En Irlanda, intérpretes de música en Irlanda católica, ¿no? hay otros personajes, ahorita te digo. Vamos con el dato. Son los hermanos sacerdotes Martin y Eugene O'Hagan, ajá. De Irlanda. Martin y Eugenio O'Hagan. Ajá, y ellos, pues por el disco en Harmony, que interpretan pues más bien covers, Noche de Paz, Amazing Grace. O sea, canciones ya hechas. Sí, claro, o sea, ellos en realidad más bien tienen disco de oro en Irlanda por interpretar recopilar estos temas en un disco. O sea, son como los YouTube, pero de música católica. Ok, que iban a abrir una investigación, ¿no? Apenas en 2021. Ajá. Con este nuevo caso de abusos, el total de los conocidos en el clero español asciende a 356, con 892 víctimas, según la contabilidad que lleva el país. No mames, güey. Ante la ausencia de datos oficiales o de la iglesia que se sigue negando a investigarlo. No obstante, la salida del colegio de Gabarain no sirvió de nada. No solo fue recolocado en otro, el de San Fernando, en Madrid, gestionado por los salesianos, sino que a los 2 meses del suceso, Juan Pablo II le nombró prelado de su santidad, un título honorífico que el pontífice concede a personas de especial relevancia, por decisión propia o a propuesta del obispo de su diócesis. No está claro a cuál pertenecía Gabarain, que se ordenó en San Sebastián, pero pasó la mayor parte de su vida en Madrid. La arquidiócesis de la capital afirma a este diario que el sacerdote no aparece en sus registros como incardinado en su territorio. En todo caso, los maristas estaban obligados a informar a este obispo de lo ocurrido en el colegio madrileño. En esos años el arzobispo de la capital era el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal Española en 1982. Con la primera visita del Papa a España, Gabarain dirigió la orquesta que cantó, entre otras muchas, Pescador de Hombres, la favorita de todos, Ajá. en un multitudinario encuentro con jóvenes en el Estadio Santiago Bernabéu. Ni más ni menos. La madre. Gabarain era un cura muy conocido y de impacto mediático, amigo de futbolistas del Real Madrid, capellán del equipo ciclista Fagor y pater de la Vuelta Ciclista a España. Sus canciones se han traducido a varias lenguas y se corean en las misas de todo el mundo. El 80% de lo que cantamos en nuestras iglesias lo ha compuesto este cura. Resume un sacerdote español consultado por este diario. Además, su canción La muerte no es el final fue elegida en 1981 como el himno oficial para honrar a los caídos de las Fuerzas Armadas Españolas. Eso ya lo habíamos... Ese dato ya lo habíamos dado. Era un sacerdote moderno e introdujo el pop y los instrumentos de rock en las celebraciones. Ah, eso no sabía, fíjate. Qué rockstar. No, pues está bien, ¿no? Eso sí está bien. Sus misas de los domingos en el salón de actos del colegio de Chamberí eran muy populares, acompañado de un grupo con guitarras eléctricas y baterías. Fíjate, habría que ver a ver si hay videos de eso. Mantenía un nivel económico superior al de los maristas, que, cuentan antiguos alumnos, hasta le permitía conducir un Mercedes. No llevaba sotana, sino clergyman, traje de paisano con alzacuello. Tenía carisma, era simpático, tocaba la flauta con la nariz, la verga, como un flautista de Hamelín que atraía a los chavales.
Recuerda a Pedro Tena, un alumno de los 70. Mendoza relata, te dejaba fumar en el despacho con 13 o 14 años cuando ibas a verle. Bueno, que en esos años se fumaba a temprana edad, ¿no? Ujú. ¿Hasta cuándo hubo conciencia del daño que es de la nicotina? Yo creo que del 2000 para acá. Porque todavía, por ejemplo, yo recordaba hace poco lo de los cigarros de chocolate, güey. Yo llegué a ir a reuniones que tenían mis papás, así como de con amigos o con familiares, que creo que eran más familiares que amigos, ¿eh? Pero que a nosotros nos daban los cigarros de chocolate como de entretente. Para que te sientas como adulto. Ajá, exactamente, güey. Y teníamos así como de, ay, mira, yo también. Nos dijeron, está muy arrepentido. Ha pensado en suicidarse. Todo lo que... Bueno. Y acá nos trae, mira, la portada de uno de sus cassettes. Esta es la portada del acetato. Y asimismo es la portada del cassette. Uh-huh. El episodio que, según los exalumnos, desencadenó su marcha del colegio sucedió en diciembre de 1978. En unos ejercicios espirituales de Los Molinos, una residencia de los maristas en la Sierra de Madrid, Mendoza estaba allí y, entre comillas, dormíamos, cada uno en una habitación. Tras la primera noche, mi compañero de al lado vino muy asustado a contarme que Cesareo se le había metido en la cama y le había metido mano. Había abusado de él. Aún recuerdo su cara de terror. Planearon que esa noche se pasara a su habitación a través de una terraza común. Se quedaron hablando y al oír el ruido entró su tutor, el hermano Aniceto Abad. Les riñó y les preguntó qué hacían juntos. Entonces se lo conté y se puso muy serio. Dijo que era algo muy grave y nos preguntó si le había pasado a más chicos. Salieron, que yo sepa, 2 más. A partir de ese momento el hermano Aniceto se ocupó del tema y habló con las familias de los chavales. Cuando volvimos al colegio en enero de 1979, Cesareo ya no estaba. O sea que sí tomaron cartas en el asunto rápido, ¿no? Pues, tanto como tomar cartas en el asunto, más lo bien mandaron a la verga, lo quitaron ahí a la verga. Pues sí, pero no es como que destituyas a estas personas, ¿me explico? O sea, pues nada más lo mandaron a la verga porque sí, no querían dijeron, tener ese problema ahí. Vete a otro lado. Ajá, Vete porque no se iban a meter en problemas legales, ¿me explico? Uh-huh. Ese es el gran miedo también como que de la iglesia de forma actual. Sí. Mendoza subraya el papel decisivo de su tutor, el hermano Aniceto, ya fallecido, que les creyó, les ayudó y, sostiene, forzó a que echaran a Gabarain del colegio. Era un depredador. Cuando nos duchábamos, bajaba a los vestuarios a mirar. No, así era un viejo puerco, ¿eh? Hay gente muy desviada en este planeta, güey. Uno de los chicos que fue víctima del religioso en Los Molinos fue César Aguilera, que ha fallecido. Recuerda a su hermano Manuel. Mi hermano volvía a su cuarto de ducharse y el padre Cesareo entró y empezó a decirle mientras intentaba abusar de él: eres un bichito malo. Che, vato. Pero llegaron sus compañeros y le salvaron, relata. Días después le contó todo a su hermana, que le empujó a decírselo a sus padres. Enmudecieron porque vieron que ese secreto a voces al final era verdad. Aguilera cuenta que su padre descolgó el teléfono y llamó a los padres de las otras víctimas para ir a hablar con el director, el hermano Aquileo Manciles Bañuelos, también fallecido. Para su sorpresa, no se lo negó. Les dijo: lo sabemos, está muy arrepentido y quiere hablar con ustedes porque lo ha pasado muy mal y dice que ha pensado en suicidarse, relata Aguilera. La mamada, güey. Subraya... Sí. Bueno, perdón, ya. No. Échalo. No, ¿cómo que pensó en suicidarse y vivió hasta que la pinche vida se lo llevó de este planeta, güey? Que pues no me vengan, la gente suicida. A lo mejor después se encontró paz. Ay, que chingue a su madre, güey. Esa persona no merecía paz. Merecía guerra y todo lo malo del planeta. Subraya que el objetivo de los maristas era poner paños calientes al asunto para intentar arreglarlo, pero su padre les amenazó con contar todo a la prensa. Les dijo: o este señor se va del colegio o yo me voy a hablar con Interview. Por eso fue la salida de Gabarain de los maristas de Chamberí a finales de 1978.
Pero el encubrimiento de Gavarain fue rápido y contundente. A los 2 meses le hicieron prelado de su santidad. Nos quedamos helados, recuerda Mendoza. En varias entrevistas, Juan Pablo II confesó que en el momento de su elección como pontífice en octubre de 1978, pues acababa de ser nombrado Papa. Juan Pablo, ¿no? Los versos de la canción Pescador de Hombres sonaban en su cabeza. O sea, por eso. Por una canción. Nombró prelado a Gavarain 5 meses después, el 21 de marzo de 1979. Queda por aclarar si alguien le había informado previamente o no de las denuncias contra él, al igual que en otros casos de sacerdotes pederastas que habían salido a la luz y cuestionan la actitud de Karol Wojtyła con estos delitos, por ejemplo, el encubrimiento durante décadas del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. Uy, aquí raspan a México. Sí, no. O lo que ha revelado hace unos meses el demoledor informe sobre el cardenal estadounidense Theodore McCarrick. Ajá. Y trae la liga de los dos, Claro. para que le piques y te informes. O sea, que en cualquiera Porque de notas de eso también tiene el país, claro que sí. Era responsabilidad de los maristas abrir una investigación e informar al menos a 2 obispos, al de la diócesis madrileña, el cardenal Tarancón, y también al de la diócesis a la que estuviera adscrito el religioso implicado. La provincia marista ibérica, a la que pertenece Madrid, asegura que desconocía el caso y señala que los responsables actuales entonces eran muy jóvenes. La mamada, güey. No sabían lo que hacían. O sea, la misma pendejada que dijiste tú de que... Dice, ha abierto una investigación para aclarar cómo se actuó, pero dadas las fechas, con los colegios cerrados, apuntan que es difícil hacer averiguaciones con rapidez. Por otro lado, los protagonistas del caso han fallecido y la orden está buscando a hermanos que estuvieran en el colegio en aquella época para aclarar lo sucedido. Los maristas se ponen a disposición de las víctimas en el correo electrónico protecciondelmenor@maristasiberica.es. La Arquidiócesis de Madrid, por su parte, ha explicado a este diario que no tiene constancia en sus archivos de ningún episodio de pederastia relacionado con Gavarain. También dice desconocer si los maristas avisaron a Tarancón de los motivos de la marcha del sacerdote del colegio. No obstante, la diócesis anuncia que está dispuesta a abrir una investigación y recibir posibles denuncias, así como a prestar asistencia a las víctimas a través de su proyecto Repara. Tienen un proyecto. O sea que ya hay más casos. Pues es que sí, mira, te digo que después de todos los desmadres que hubo entre los 90s, 2000s, salieron muchas personas de diferentes latitudes a decir y a dar fe y legalidad de que justamente existió esta onda de forma muy descarada en varios sitios, güey. Se vieron obligados a hacer organismos para poder investigar, para poder reparar, para poder hasta encubrir, güey. En fin, ¿has visto la película esta de Los Dos Papas? Los Dos Papas. No, creo que no. No, es esta transición, bueno, ni siquiera transición, pero es este acercamiento que hubo entre Joseph Ratzinger y Bergoglio, antes de que Bergoglio fuera, bueno, justo cuando Ratzinger era papa. Pues creo que hay una fotografía en donde están los tres, ¿no? Pero cuando todavía Ratzinger y Bergoglio no eran, pues más bien nada más miembros de... Eran chavos, dices. Están chavos con Juan Pablo, güey. Creo que sí. Sí, debe de haber. Por ahí. Pues esa película radica en que Bergoglio tiene la determinación de ir al Vaticano para acusar, entre otras cosas, cuestiones de pederastia en Argentina. El tormento siguió acompañando a la familia Aguilera muchos años, cada vez que iban a misa y escuchaban alguna de las canciones de Gavarain. No se te vaya a atorar. En 1982, en la primera visita del Papa, también se quedaron de piedra al verlo en la tele junto con Juan Pablo II.
televisaban entre comillas, televisaban una misa en directo desde el Bernabéu. En mi casa fue un shock ver a Cesareo dirigiendo la orquesta de jóvenes con el Papa delante. Eso fue una muestra más de que este tipo no se le castigó, de que la iglesia no hizo absolutamente nada y que permitió que siguiera abusando de niños allá por donde fuera. Sí, güey, porque desde que la primera vez que lo movieron, luego le dijeron así como de, ay, atentaste contra estos jóvenes o contra estos niños, ve y dirige la orquesta de San Francisco, no sé qué mierdas dijimos atrás, pero ve y dirige la orquesta, donde también hay muchas juventudes ahí a tu disposición para que sigas haciendo tus perras mamadas. O sea, no, ¿por qué? No puedo, güey, no puedo. Sí, está muy cabrón. Se me tuerce aquí la boca. Dice, al poco tiempo de salir del centro marista en 1979, Gavarain fue nombrado vicario de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves en el barrio madrileño de Mirasierra y asignado al Colegio San Fernando de Madrid. Tras ordenarse sacerdote en 1959, había sido capellán en 1960 en el Colegio de los Maristas en Anzuola, Guipúzcoa, pero solo estuvo 4 años. En 1964 fue destinado aquí, ya no están contando su vida. Ya, aquí ya nada más son datos de su vida. A ver, aquí se pone bueno. Gavarain llegó a los maristas de Chamberí en 1966, estuvo allí 12 años y hay acusaciones de abusos anteriores a 1978. Sus confesiones eran muy conocidas y también rehuidas. En otra señal de modernidad, fue de los primeros en el colegio en confesar cara a cara, fuera del confesionario, sentado en un banco. Te toqueteaba, te sobaba, te ponía la cara contra la suya, notaba su aliento. Recuerda tanto Eduardo Mendoza como Joaquín Tena, de 66 años. Este último testigo es el que relata hechos más antiguos. Sitúa las prácticas inapropiadas de Gavarain al menos una década antes de las denuncias contra él. A finales de los 70, como director espiritual del centro, por ejemplo, recibía en su despacho a quien necesitaba consejo o ayuda. Tenía un buzón en la puerta donde podías verle dejando un papelito y él te llamaba en plena clase. Por eso empezamos a hacerlo para perder clase, pero enseguida vimos que era para meterte mano. En una ocasión, recuerdan estos exalumnos, alguien hizo una pintada Cesareo maricón. Y así acaba la nota del diario El País. Ay, no, qué fuerte, qué horror, güey. Y ahora sí ya puedo seguir con mi acordeón. Murió en 1990 a los 54 años de cáncer en Mondragón, Anzuola. La Arquidiócesis de Los Ángeles, en Estados Unidos, fue la primera sede católica en prohibir el uso de sus canciones. No sé por qué en México se siguen cantando sus canciones y ahorita vamos a cantar. Asimismo, la Oregon Catholic Press, dueña de los derechos de autor en Estados Unidos, tomó tal medida en agosto de 2021. O sea que ya no se editan más sus propiedades intelectuales en Estados Unidos. Y en México, mira. En México debería de ser. Me has mirado. Y las señoras la cantan con un sentimiento, güey. Es que se contagia, ¿no? Ajá. Sonriendo. Como de recordar a las señoras que están así, mira. Me has dicho mi con su rebozo y todo así de Señor, me has mirado. Y así como que teniendo el éxtasis religioso más grande de sus vidas. Es que está buena la rola. Pues eso no. Ya dijimos que no tiene nada que ver. A ver, justo antes de entrar a esta transmisión, justo antes de entrar a esta transmisión en vivo, leí rápidamente un artículo en donde decían que recuperando la investigación de este artículo que ya leímos o que leyó Edgar. Hay otros dos aparte de este. En donde dicen que hay una interpretación de esta letra en donde más bien no está hablando de Jesucristo, sino de alguna fantasía cumplida con respecto a este tema. Entonces, ahí sí simplemente, ahí ya me perdieron, güey, me perdieron. Ya no puedes hablar del genio de nada, güey, porque ahí simplemente también, bueno, o sea,
Contando con que estas interpretaciones sean... Es que tampoco podemos hablar de que sean interpretaciones verídicas, ¿me explico? Yo no he leído completo esta como seguimiento periodístico del como que ir armando los cabos y haciendo teorías, ¿no? Pero justo se queda en una teoría, pero de todas maneras es la pinche teoría más enferma que pudiste haber encontrado con respecto a las letras y las canciones que canta uno en la iglesia el pinche domingo, con lo que hizo en su pinche vida y se lo pasó a todos y igual hasta se rió hasta el último momento de su vida de decir, estos pendejos cantando mis fantasías sexuales. Es que sí, o sea, eso de que estaba arrepentido y que se iba a matar, yo creo que era pura mamada. Sí, Se murió de cáncer, señores. O sea, se murió porque la se lo estaba exigiendo. Y qué bueno. Espero que haya morido. ¡Ay, no! Ay, pues esa fue toda la historia que pude recopilar en una sola noche. En una sola noche, sí, claro. De Cesareo Gavarain. Así en un día. Que justo yo esperaba que fuera mucho más cotorro, porque pues mira, canciones del dominio público, porque aparte también son estas que no, pues no te funan por el copyright. Pues vámonos. Vámonos ya, a la verga. Este episodio. Sí, se acabó. Nos vemos después, muchachos. Nos vemos a ver cuándo. A ver cuándo. Con otro episodio de Entre Mártires y Vírgenes. Uh-huh. Edgar Peñalosa. Ajá. De este lado estuvo Janet Grimaldo. Y nos vemos a la próxima en otro episodio de Entre Mártires y Vírgenes. Pues nos vemos a la próxima. Bye. Cuídense, no confíen en los padres. No confíen. Menos si son artistas. En general no confíen en músicos y en padres. Si son los dos, corran. No confíen en nadie mejor.